Durante los 10 años que precedieron a la revolución, el promedio anual de huelguistas en Rusia fue de 43.000 personas, lo que significa 430.000 en toda la década. En enero de 1905, primer mes de la revolución, el número de huelguistas fue de 440.000, o sea, que en un mes hubo más huelguistas que en toda la década precedente. En ningún país capitalista del mundo, ni siquiera en los países más avanzados como Inglaterra, Estados Unidos o Alemania, hubo nada comparable al grandioso movimiento huelguístico de 1905 en Rusia. El número total de huelguistas fue de 2.800.000, 2 veces mayor que el número total de obreros fabriles en el país. Ello naturalmente no significa que los obreros fabriles urbanos de Rusia fueran más cultos o más fuertes o se hubieran amoldado mejor a la lucha que sus hermanos de la Europa occidental. Lo cierto era lo contrario, pero demuestra qué grande puede ser la energía latente del proletariado. Demuestra que en un periodo revolucionario, lo digo sin ninguna exageración, basándome en los datos más exactos de la historia rusa, el proletariado puede desarrollar una energía combativa 100 veces mayor que en épocas corrientes, pacíficas. Demuestra que la humanidad no conoció hasta 1905 qué grandes, qué inmensas son las fuerzas que el proletariado es y será capaz de poner en tensión en una lucha por objetivos verdaderamente grandes, en una lucha realizada de un modo verdaderamente revolucionario. La historia de la Revolución Rusa muestra que quien luchó con la mayor tenacidad y la mayor abnegación fue precisamente la vanguardia, el mejor elemento de los obreros. Cuanto más grandes eran las fábricas y empresas, más porfiadas eran las huelgas, mayor era la frecuencia con que se repetían en un mismo año. Cuanto más grande era la ciudad, más importante era el papel del proletariado en la lucha. 3 grandes ciudades, Petersburgo, Riga y Varsovia, que tienen la población obrera más numerosa y con más conciencia de clase, dieron, con relación al total de obreros, un número incomparablemente mayor de huelguistas que cualquier otra ciudad, y por supuesto mucho mayor que en el campo. En Rusia, probablemente lo mismo que en otros países capitalistas, los metalúrgicos son la vanguardia del proletariado. Y a este respecto observamos el siguiente hecho ilustrativo. Si tomamos todas las industrias, por cada 100 obreros fabriles, hubo en Rusia en 1905 160 huelguistas, mientras que por cada 100 metalúrgicos correspondieron en ese mismo año 320 huelguistas. Se ha calculado que cada obrero fabril ruso perdió en 1905, a consecuencia de las huelgas, un promedio de 10 rublos en salarios, aproximadamente unos 26 francos al cambio de antes de la guerra, sacrificando este dinero, por así decirlo, en obsequio de la lucha. Pero si tomamos a los metalúrgicos, vemos que la pérdida en salario fue 3 veces mayor. Los mejores elementos de la clase obrera marchaban al frente, arrastrando tras de sí a los vacilantes, despertando a los durmientes y animando a los débiles.
Un rasgo característico fue cómo se entrelazaron las huelgas económicas con las políticas durante la revolución. No cabe la menor duda de que sólo esta muy estrecha vinculación de las dos formas de huelga fue lo que le dio al movimiento su fuerza extraordinaria. Las amplias masas de los explotados no habrían podido ser incorporadas al movimiento revolucionario si no se les hubiera proporcionado ejemplos diarios de cómo los obreros de las diferentes ramas industriales obligaban a los capitalistas a conceder mejoras inmediatas y directas en su situación. Esa lucha infundió un nuevo espíritu a la masa del pueblo ruso, y sólo entonces la vieja Rusia feudal, indolente, patriarcal, devota y sumisa, arrojó al viejo Adán. Sólo entonces el pueblo ruso recibió una educación verdaderamente democrática, verdaderamente revolucionaria. Cuando los señores burgueses y sus inescrupulosos imitadores, los socialistas reformistas, hablan con petulancia de la educación de las masas, por lo general entienden por ello algo pueril y pedante, algo que desmoraliza a las masas y les inculca prejuicios burgueses. La verdadera educación de las masas no puede ir nunca separada de su lucha política independiente y sobre todo revolucionaria. Solo la lucha educa a la clase explotada. Solo la lucha le descubre la magnitud de su fuerza, amplía sus horizontes, eleva su capacidad, despeja su inteligencia y forja su voluntad. Por eso, incluso los reaccionarios han tenido que reconocer que el año 1905, el año de lucha, año de locura, entrecomillado, enterró para siempre la Rusia patriarcal. Examinemos más de cerca la correlación entre los obreros metalúrgicos y los textiles durante las luchas huelguísticas de 1905. Los metalúrgicos son los proletarios mejor retribuidos, con mayor conciencia de clase y más cultos. Los obreros textiles, cuyo número en 1905 superaba en más de 2,5 veces al de los metalúrgicos, son los trabajadores más atrasados y peor retribuidos de Rusia, y en muchos casos no han roto aún definitivamente sus vínculos con sus parientes del campo. Y aquí nos encontramos con un detalle importante. Las huelgas sostenidas por los metalúrgicos durante todo el año de 1905 nos muestran una preponderancia de huelgas políticas sobre las económicas, aunque esa preponderancia fue mucho mayor a fines de año que a principios. Por el contrario, entre los obreros textiles observamos a comienzos de 1905 una enorme preponderancia de huelgas económicas y solo a fines de año predominan las huelgas políticas. De esto se deduce con toda evidencia que solo la lucha económica, la lucha por un mejoramiento directo e inmediato de la situación, es capaz de despertar a las capas más atrasadas de las masas explotadas, las educa verdaderamente y las convierte en épocas revolucionarias en pocos meses en un ejército de luchadores políticos. Por supuesto que para que esto ocurra es necesario que el destacamento de vanguardia de los obreros no considere la lucha de clases como una lucha por los intereses de una pequeña capa privilegiada, una concepción que los reformistas tratan con demasiada frecuencia de inculcar, sino
que el proletariado actúe como la verdadera vanguardia de la mayoría de los explotados e incorpore esa mayoría a la lucha, como sucedió en Rusia en 1905 y como deberá suceder e inevitablemente sucederá en la revolución proletaria que se avecina en Europa. El año de 1905 comenzó con la primera gran ola de huelgas que abarcó todo el país. Ya en la primavera de ese año vemos surgir en Rusia el primer gran movimiento campesino, no solo económico, sino también político. Se apreciará la importancia de este viraje histórico si se tiene en cuenta que el campesinado ruso fue liberado de la forma más cruel de servidumbre feudal solo en 1861, que la mayoría de los campesinos son analfabetos, que viven en una miseria indescriptible, oprimidos por los terratenientes, engañados por los popes y aislados entre sí por enormes distancias y por una casi absoluta ausencia de caminos. Rusia presenció el primer movimiento revolucionario contra el zarismo en 1825, un movimiento en el que participaron casi exclusivamente nobles. Desde entonces y hasta 1881, cuando Alejandro II fue asesinado por los terroristas, el movimiento fue dirigido por intelectuales de la clase media, quienes dieron pruebas de un gran espíritu de sacrificio y asombraron al mundo con su heroico método terrorista de lucha. Su sacrificio no fue ciertamente en vano. Ellos contribuyeron sin duda, directa o indirectamente, a la posterior educación revolucionaria del pueblo ruso, pero no alcanzaron ni podían alcanzar su objetivo inmediato, producir una revolución popular. Esto fue logrado solo por la lucha revolucionaria del proletariado. Solo la oleada de huelgas de masas que se extendió por todo el país, huelgas vinculadas con las crueles lecciones de la guerra imperialista ruso-japonesa, despertó de su letargo a las amplias masas campesinas. La palabra huelguista adquirió entre los campesinos un sentido completamente nuevo. Significaba un rebelde, un revolucionario, un término que antes se expresaba con la palabra estudiante. Pero el estudiante pertenecía a la clase media, a los doctos, a los señores, y era por lo tanto extraño al pueblo. El huelguista, por el contrario, era del pueblo, pertenecía a la clase explotada. Deportado de Petersburgo a menudo, retornaba a la aldea donde hablaba a sus vecinos del incendio que se extendía a todas las ciudades y que destruiría a los capitalistas y a la nobleza. En la aldea rusa apareció un tipo nuevo, el joven campesino con conciencia de clase. Este mantenía relaciones con los huelguistas, leía los periódicos, refería a los campesinos los acontecimientos que se producían en las ciudades, explicaba a sus camaradas campesinos el significado de las reivindicaciones políticas y los instaba a luchar contra la nobleza terrateniente, contra los popes y los funcionarios públicos. Los campesinos se reunían en grupos para discutir su situación y poco a poco se fueron incorporando a la lucha. Enormes multitudes atacaron las grandes haciendas, prendieron fuego a las casas solariegas y se incautaron de las provisiones, se apoderaron de los cereales y de otros víveres, mataron gendarmes y exigieron que las inmensas haciendas fueran entregadas al pueblo. En la primavera de 1905, el movimiento campesino solo empezaba y solo abarcaba una pequeña parte, aproximadamente la séptima parte de los distritos.
pero la combinación de las huelgas proletarias de masas en las ciudades con el movimiento campesino en las zonas rurales fue suficiente para hacer vacilar el último y más firme puntal del zarismo, me refiero al ejército.